Nunca ha perdido una batalla, su nombre tiene todo el poder. Sus palabras son espíritu y vida y dan aliento a mi ser. En el desierto Él es Dios y su gloria hoy podemos ver. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Paz de Cristo, mis hermanos. Bienvenidos todos en el nombre del Señor Jesucristo. Salude al que está a su lado, dígale bienvenido, qué bueno que viniste, salúdalo. Dígale qué bueno que viniste, Dios tiene bendición para ti. Bienvenidos todos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Paz de Cristo. Le voy a invitar en el nombre del Señor que saque su Biblia y no la vaya a guardar, conserve en su mano para leer los textos. Por favor, pónganle en 2 de Samuel. 2 de Samuel 5:17, por favor. Cuando lo tengan me regala un amén. Mientras aprovecho para decirle a todos bienvenidos. ¿Sí? Visitas, hermanos que nos acompañan, bienvenidos. Cuando lo tenga, regáleme un fuerte amén. Vamos a leerlo, dice la palabra del Señor de esta manera. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová, diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron por el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodealos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras, y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti e irá al campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Gabá hasta llegar a Geser. Hasta ahí. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Señor, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, porque nos permites estar aquí hoy, Señor, reunidos. Te pedimos en este momento, Padre, que usted use el predicador y que usted sea quien hable, Señor,
y toque el corazón de cada uno de los que nos escuchan. Que en el nombre de Jesucristo, Señor, venga esa palabra sobre nosotros, esa palabra de fe, de victoria, Señor, en el nombre de Jesucristo, y que así, Padre Celestial, nosotros podamos tomarla, hacerla nuestra y salir en esa victoria en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Toma el lugar, es tuyo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Se lo fuerte. Y se puede sentar. Gracias. Gloria a Dios. Paz de Cristo. Antes de comenzar, quiero decirles bienvenidos todos y regalen la atención. Yo les decía en la mañana, en el servicio de la mañana, les decía a las personas, a las visitas, el escuchar el evangelio, el mensaje que el Señor tiene para nosotros, es para nosotros entenderlo, hacerlo nuestro y cambiar nuestra vida, llevarnos una palabra de Dios aplicable a la vida de hoy de nosotros para cambiar nuestra vida, nuestro matrimonio, sí, nuestra familia. Sí, no es para venir y pasar el rato y decir ya cumplí. No, es llevarnos un mensaje, una palabra para nosotros y empezar a ponerla en práctica. Yo les decía, había muchas parejas en la mañana de jóvenes y les decía, qué bonito que ustedes acepten venir al Señor, que cambien su vida, que vivan su vida, su matrimonio ustedes, que no traten de imitar el matrimonio de papá, el matrimonio de los tíos, el matrimonio de los amigos, ni jugando competencias con la vecina, con el vecino, con un amigo. No, viva su vida, sea original, viva su vida, cuide su matrimonio, cuide a su pareja, ámela, respete, reconozca el trabajo de cada uno en su matrimonio, ¿sí? Y no ande compitiendo con los demás, muchas veces por competir con los demás o por estar observando a otros y querer imitar, descuidamos lo de nosotros. Sea usted al final, ame su familia, ame su esposa, ame su vida, y cada que usted viene a recibir un mensaje, llévese una palabra de parte de Dios y comience a hacer un cambio en su vida. Comience a aplicarla, comience a vivirla para que usted sea bendecido, para que usted pueda mirar la mano de Dios en su vida. Amén. Y hoy quiero compartirles un mensaje y yo sé que va a ser de mucha bendición para ustedes en el nombre de Jesucristo. Nosotros, hermanos, acabamos de ver o de leer ahorita cuando los filisteos escucharon que David había sido ungido como rey sobre Israel. Ellos se juntaron, los ejércitos, se juntó todo el ejército y rodearon al pueblo de Israel para atacarlo. Sí. Y los filisteos, no contaron los filisteos no consideraron que David tenía con él la presencia de Dios. El rey Saúl había sido un guerrero, ganó muchas guerras, muchas batallas, peleó. Pero Saúl en su momento perdió la presencia de Dios. Y cuando derrotan a Saúl y David es ungido, los filisteos dijeron, pues está fácil la cosa, ¿no? Vamos contra David. Pero lo que los filisteos nunca contaron, que David era un hombre que tenía la presencia de Dios. Diga conmigo, tener la presencia de Dios. Esa era una cosa que Saúl había rechazado y había perdido. David no solo era un hombre de guerra, sí, no solamente era un hombre de guerra, no solamente era un hombre que conocía el poder de Dios, sino era un hombre que conocía y tenía la presencia de Dios. Paz de Cristo. Escúcheme, yo sé que va a ser de mucha bendición, pero ocupo su atención. Sí, David no solamente era un hombre de guerra, David no solo era un hombre que conocía el poder de Dios, David era un hombre que tenía la presencia de Dios. Los filisteos lo que no contaron, los filisteos no se dieron cuenta que David era un hombre que tenía la presencia de Dios. Presencia de Dios y poder de Dios son cosas muy diferentes. Sí, son cosas distintas. Escuche. Voy a hacer una segunda predicación de la semana pasada y quiero que me regale su atención. La presencia de Dios y el poder de Dios son cosas distintas. El poder de Dios muestra
quién es Dios. El poder muestra quién es Dios. La presencia muestra quién eres tú en Dios. Sí. El poder muestra quién es Dios. La presencia muestra quién eres tú en Dios. David era un hombre que conocía el poder de Dios, pero los filisteos nunca contaron con que David tenía la presencia de Dios. Paz de Cristo. ¿David pudo haber reunido al ejército y salir a la guerra? Sí. ¿David pudo haber juntado todo el ejército y salir a enfrentar a los filisteos? Sí. ¿David pudo haber juntado el ejército y salir a pelear sin consultar a Dios? Sí. Era el ungido, era el escogido por Dios. Dios lo había puesto como rey. Él podía haber salido a la guerra sin consultar a Dios, sí. Pero ¿a qué precio iba a ganar? ¿Cuál era el precio que iba a pagar por la victoria? Sí. Paz de Cristo. Sabía que era el ungido, sabía que era el escogido, sabía que era el que iba a reinar. Él sabía. Y pudo haber tomado las tropas y salir a pelear sin consultar a Dios, sí. Y Dios le hubiera dado la victoria porque era el escogido. Pero ¿qué precio iba a pagar por esa victoria? Pero en cambio este hombre, sabiendo que era el escogido, sabía que era el elegido, antes de salir, fue y consultó a Dios. Esa es la diferencia entre un hombre que se mueve, una mujer que se mueve en el poder, y un hombre o una mujer que se mueve en la presencia. Paz de Cristo. La presencia de Dios, si nosotros la podemos ver en Moisés, como Moisés le dice al Señor, después de que Moisés miró cómo se abrió el mar, cómo el ejército de Faraón fue tragado por el mar. Moisés acababa de tener una experiencia con el poder de Dios, pero cuando llegan al Sinaí, Moisés le dice, muéstrame tu gloria. Sí. Gloria quiere decir presencia, muéstrame tu presencia. Sí, muéstrame tu gloria. Y en el Éxodo 33 lo encuentra eso. Dios le contesta, sí, que su presencia es todo su bien. Cuando Moisés le dice al Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame tu presencia, el Señor le dice a Moisés, yo haré pasar por delante de ti todo mi bien. O sea, la presencia de Dios es bien. La presencia de Dios nos trae a nosotros favor, nos trae bendición, nos trae paz. Porque la presencia de Dios, sí, no es otra cosa más que la gloria, y no es otra cosa más que sus atributos, su naturaleza. La presencia de Dios son los atributos, su naturaleza, su amor, su bondad, sí, su perdón. ¿Sí? La presencia de Dios es su naturaleza, la presencia de Dios son sus atributos, la santidad, la omnipresencia, la omnipotencia, su amor, su poder. ¿Sí? La presencia de Dios es Jesucristo mismo, es el mismo Señor Jesús con nosotros. ¿Sí? Esa es la presencia de Dios. Ahora, si usted pone su Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, vamos a probar esto que le estoy diciendo. En el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 14, dice el evangelista, aquel verbo fue hecho carne. Evangelio de Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria de Dios, la presencia de Dios no es más que el mismo Señor Jesús. ¿Sí? Paz de Cristo. ¿Sí? Esa es la presencia. El poder, la diferencia entre el poder y la presencia, ¿sí? El poder viene de lo alto, el poder viene del cielo, el poder viene para la obra, para servir, el poder viene para testificar, el poder viene para aquel que trae el servicio, que va a servir a Dios. ¿Sí? Paz de Cristo. La diferencia entre poder y presencia es que el poder muestra quién es Dios.
y la presencia muestra quién eres tú. Cuando el Señor Jesús, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18, póngalo por favor, Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18, el Señor Jesucristo dice esto, ¿sí? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El mismo Señor Jesús está diciendo, ha descendido el poder sobre mí, el Espíritu, ¿sí? Y me ha ungido, ¿sí? Para liberar a los cautivos, para sanar a los enfermos, para hablar la buena palabra. Y en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, ¿sí? En el libro de los Hechos 1, 8, ¿sí? Dice el evangelista, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Paz de Cristo. El poder viene para testificar quién es Dios. La presencia testifica quién eres tú. Paz de Cristo. Tú no usas el poder te usa a ti. Paz de Cristo. No se me pierda, por favor. Tú no usas el poder te usa a ti. El poder trae los dones. El poder habla de quién es Dios y la presencia habla de quién eres tú en Dios. ¿Vamos bien? La presencia no se siente, la presencia se conoce. Paz de Cristo. En el poder brincamos, en el poder corremos, en el poder peleamos, en el poder hacemos guerra. La presencia se conoce, en la presencia se adora, se quebranta, se tiene una comunión, una conversación con Dios. Sí, en la presencia no gritas. Paz de Cristo. La presencia se conoce. Ponga el Evangelio de Juan, capítulo 14, por favor. 14, versículo 16. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16. ¿Ya lo tiene? Palabras del Señor Jesús. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuándo va a estar con nosotros? Siempre va a estar con nosotros. Y sigue diciendo, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir la presencia. Y cuando decimos mundo, no nos estamos refiriendo al globo terráqueo. Nos estamos refiriendo a esas personas que se dejan arrastrar, que viven en toda la libertad del mundo, que no les interesa el Señor, que no les interesa Dios, no les interesa nada. Ellos lo que quieren es vivir en toda la plenitud de la corriente del mundo, en sus placeres, en sus deleites. No les interesa el Señor, ¿sí? Y no porque no sepan de Dios. Tú pregúntales si saben quién es Jesús y saben que Jesús es Dios y se dicen cristianos, pero pregúntales cuál fue el motivo y la razón por la cual Jesús vino y murió en la cruz. No te van a saber decir. Dile por qué Jesús tuvo que ser sepultado, bajar hasta la Hades 3 días y luego resucitar, y no lo saben. No les interesa. A ellos les interesa qué banda va a tocar, qué música va a haber, qué va a haber en la disco, qué novio se la va a llevar ahora. Esto que les interesa. Dice el Señor, ellos no pueden recibir la presencia. ¿Sí? Paz de Cristo. Ellos no pueden recibir la presencia. ¿Sí? No la pueden recibir porque no le ven, ni le conocen, no le ven. ¿Por qué lloran? ¿Por qué gritan? Porque no le ven, ni le conocen, no la pueden recibir. Paz de Cristo. Son palabras del Señor.
Y dice el Señor, pero vosotros le conocéis. Vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. ¿Sí? Y dice el 18, y no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Señor Jesús dice, pero ustedes sí le conocen, porque mora en ustedes. ¿Y cómo es que le conocemos, hermano? ¿Cómo es que le conocemos, Señor? Pastor, ¿cómo es que le conocemos? Tú le conoces porque de repente cuando recibiste ese espíritu de verdad, cuando recibiste la presencia de Dios, de repente dejaste de mentir, de repente dejaste de maldecir, de repente dejaste de hacer lo que hacías malo, ¿sí? Y tú te das cuenta que hay algo en ti que te está deteniendo, que te está aconsejando, que te está llevando por caminos correctos, porque dice Señor, porque te conoce, tú lo conoces, tú sabes que hay algo en ti que ha corregido tu vida, tú sabes que hay una presencia en ti que cuando vas a hacer algo malo, te dice, no lo hagas. Por eso dice el Señor, ustedes le conocen porque mora en ustedes. Ustedes saben que Dios está con ustedes. Ustedes saben que el Espíritu está con ustedes. ¿Sí? Brínquese, por favor, hasta el 26, versículo 26. Usted puede leer todo el capítulo, pero brínquese el versículo 26 del mismo 14. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Está diciendo el Señor Jesús, si el Espíritu que va a venir sobre ustedes, esa presencia de Dios que viene sobre ustedes, les va a guiar, les va a enseñar y les va a recordar. Por eso lo conocen, ustedes conocen que Dios está con ustedes, porque ustedes de repente han dejado de hacer lo malo, ustedes de repente dejaron de practicar las cosas malas, porque hay una presencia en ustedes que les guía, que les enseña, que cuando van a hacer algo, esa presencia te dice, eso no es así, es así, esto es así, esto es por aquí, porque ustedes le conocen. Dice el Señor, y no os dejaré huérfanos, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Venimos derrotados, la gente viene derrotada. ¿Qué trae un huérfano? Soledad, tristeza, desprecio, falta de identidad. Todo lo que acarrea ser huérfano. Y cuando encontramos al Señor y recibimos esa presencia, ya no nos sentimos solos, ya no nos sentimos menospreciados, ya no nos sentimos abandonados. Esa presencia nos dice, ya no estás huérfano, yo estoy contigo, tienes Padre, levántate, camina, porque yo estoy contigo. Esa presencia, tú la conoces. Ese es lo fuerte de Él. El poder está en la presencia. Paz de Cristo. Escúcheme. El poder está en la presencia. La presencia se recibe cuando hay un arrepentimiento genuino. Cuando hay un arrepentimiento genuino, la presencia se recibe. Sí. En la presencia no gritas. El poder te hace correr, te hace pelear, gritar. En la presencia es quietud. En su presencia hay sabiduría, hay fuerzas, hay consuelo, hay amor. En la quietud de su presencia, escúcheme, en la quietud de su presencia puedes escuchar a Dios. En la quietud de su presencia le puedes escuchar porque Él es real. ¿Sí? Paz de Cristo. Un adorador, porque el Señor Jesús dijo, en aquel día mi Padre buscará adoradores en espíritu y en verdad. Un adorador se quebranta. Un adorador sabe buscar al Señor. Un adorador sabe cómo vaciarse para llenarse. Sí. ¿Por qué muchas veces no nos podemos llenar del Señor? ¿Por qué muchas veces no podemos recibir esa presencia y llenarnos de Él? Porque estamos llenos de chismes, llenos de problemas, llenos de tantas cosas que no podemos recibir.
porque nos cuesta perdonar, arrepentirnos, soltar. Estamos llenos. El Señor Jesús dijo: aquel que esté cansado y trabajado, venid a mí, yo lo haré descansar. Sí. Mi carga es más ligera, mi yugo es más ligero. Yo te quitaré esas cargas y caminaremos tú y yo. Sí. Pero se trata de soltar esas cargas. Sí. Entonces, cuando tú sueltas, Él comparte contigo. El Señor Jesús dijo: venir y beber de mí, y yo haré que por dentro de ti corran ríos de agua viva, y nunca volverás a tener sed. Pero ¿cómo venimos si estamos llenos? ¿Sí? Y no llenos de Él, ¿sí? Llenos de problemas, llenos de mitotes, llenos de chismes, llenos de todo. Venimos, ¿y cómo nos vamos a llenar si estamos llenos? Un adorador, ¿sí? Un adorador sabe cómo vaciar su corazón, ¿sí? Un adorador llega pidiendo perdón, arrepintiéndose, soltando, perdonando. El adorador lo que quiere es vaciarse para luego decir: Señor, lléname y dame más de tu presencia. Sí. Por eso es que la presencia se recibe en un verdadero arrepentimiento. Sí. Por eso la presencia se recibe en un verdadero arrepentimiento. La presencia, sí, no es para sentir, la presencia es para vivir. La presencia es para hablar con Dios, sí, para tener una relación con Él. Amén. ¿Estamos bien hasta allí? Escúcheme, por favor. Escuchen lo bonito que es caminar en la presencia. Sí. En los textos que nosotros leímos, le voy a leer 3 y voy a tratar de dar una enseñanza allí y le voy a explicar. Escúcheme. Segunda de Samuel 5:17 dice: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza, y vinieron los filisteos y se extendieron en el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Sí, paz de Cristo. David sabía que era el ungido, David sabía que era el elegido, pero cuando lo rodearon sus enemigos, sí, cuando lo rodearon sus enemigos, amenazaron su casa, amenazaron su familia, amenazaron al pueblo. Estaba rodeado. Para él consultar a Dios, él tuvo que ir a orar. Él tuvo que entrar en su presencia, y en su presencia le soltó 2 palabras, 2 preguntas al Señor. Ya cuando estaba en la presencia, el ejército tenía rodeado el pueblo, estaban rodeados, estaban a punto de la guerra, y David estaba adorando a Dios. Yo le dije hace rato: era el ungido, era el escogido, pudo haber salido a pelear, sí, y yo estoy seguro que Dios le había dado la victoria, pero ¿a qué precio? Pero como no era un hombre que solamente buscaba el poder, porque el poder te pierde, Saúl se perdió por el poder. Era un hombre David era un hombre que habitaba en la presencia, y él sabía, sí, él sabía que era el elegido, que era el escogido. Pero antes de agarrar la espada y salir a la guerra, él fue a orar, fue a su presencia, y en su presencia le hizo 2 preguntas. ¿Quieres que salga a pelear? ¿Quieres que pelee? ¿Y entregarás a mis enemigos en las manos? Y ahí en la presencia el Señor le contesta y le dice: sube y ve, porque ciertamente entregaré tus enemigos en tus manos. ¿Cómo salió David de esa presencia? No se me pierda, ¿Cómo cree usted que salió David de la presencia de Dios? Empoderado, y con una palabra de Dios, la cual tomó como bandera. Me imagino a David delante del ejército: sí, soldados,
Acabo de estar en la presencia de Dios y Dios me acaba de decir que ya los entregó en nuestras manos. Vayamos. ¿Sí? ¡Paz de Cristo! Y mire, en el versículo 20 dice: y vino David a Baal Perasim, y ahí los venció David. Y dijo, fíjese cómo dijo David: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Sí. O sea que salió el ejército y hizo arrasadero. Sí. Salieron y hicieron matazón de soldados. De tal manera que David dice: el Señor los quebrantó, ¿sí? Como una corriente impetuosa, así, no respetó a ninguno, ¿sí? Pero para que eso sucediera es porque salieron en el poder de Dios. Pero para que ese poder se desatara, primero estuvo en la presencia. Y en la presencia se le dio una palabra. Él agarró esa palabra y salió a pelear por esa palabra que se le dio en la presencia. No fue una palabra que se la dio el líder, no fue una palabra que se la dio la vecina, no fue una palabra que le dio el motivador, no fue una palabra que le dio fulanito menganito, fue una palabra que salió de la boca de Dios estando en la presencia. En la presencia. Paz de Cristo. Ese es lo fuerte. Y mire, dice el versículo 22: y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim, y consultó David a Jehová. O sea, los filisteos fueron derrotados. Hay una parte que me brinqué, pero ya me acordé. Cuando fueron derrotados, dice que dejaron sus ídolos en el campo, porque no nomás iban ellos a pelear, llevaron a los ídolos, a sus dioses, y fue tan poderosa la victoria del Señor que hasta de los dioses se olvidaron, y dice que los quemaron. Pero luego dice que se levantaron otra vez los filisteos, venían con más fuerza, venían con más coraje, venían decididos a ganar esta vez. Y cuando David entra otra vez a consultar a Dios, miren hermano, esto es bien importante. Él pudo haber salido a pelear sin consultar a Dios, sí. Ya le había dado la victoria una vez. ¿A cuánto nos ha pasado así? Que Dios nos da una victoria y luego salimos a pelear sin consultar a Dios. A cabo Dios ya me la dio. Y en medio de la batalla regresamos con victoria, pero en medio de la batalla andamos: hermano, ¿cómo está? Ay, le pido la oración, hermano, porque ando en luchas y pruebas. Ay, fíjese que, ay, sí, sí. Los filisteos se vuelven a levantar y David, yo me imagino a David, preparen los ejércitos. No, espérense, vamos a consultar a Dios primero. Sí. Y fíjese por favor, porque se va a gozar, se va a gozar. Y consultó David a Jehová y le respondió: no subas. ¿Cómo miró Dios que venían los filisteos, que Dios le dijo a David: no subas? Vienen muy enojados, traen una estrategia de guerra, va a haber muchas bajas. No subas. Sí, pero fíjese lo que le dice el Señor: no subas, sino rodealos. Sí, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras, y cuando oigas ruido como de una marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti e herirá el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado.
Cuando tú te mueves en la presencia, en vez de salir a echar codazos, primero vas y consultas a Dios. Porque muchas veces el enemigo viene con tanto coraje y con tanta fuerza, ¿sí?, que vas a tener bajas. Pero cuando tú habitas en la presencia y consultas a Dios, Dios le dijo a David: no subas, rodealos. Cuando ellos estén en las balsameras, los vas a atacar, pero no antes, escuche, y lo puede leer, no antes de que escuches como una marcha entre las balsameras. Cuando escuches una marcha entre las balsameras, entonces tú sales, te mueves, hasta que escuches esa marcha entre las balsameras, porque esa marcha es el ejército del Señor que va delante de ti a pelear la batalla. Cuando tú escuches que el Señor ya salió a la guerra, entonces tú te mueves y sales a la guerra. Y entonces el Señor irá delante de ti, dice la Escritura. Entonces el Señor irá delante de ti. ¿Sí? Paz de Cristo. Cuando tú vas a la presencia de Dios, no nomás el Señor te da la palabra, no nomás el Señor te da la victoria, te da hasta una estrategia de guerra. Te da una estrategia de cómo pelear la batalla, de cómo hagas las cosas, porque hay muchas veces, muchas ocasiones en que no vas a poder hacer nada. Hay muchas veces en que tú no puedes hacer nada más que estar en silencio y esperar en su presencia. Hay veces en que tú no puedes salir a la guerra porque no es con tu espada ni con tu ejército, es con el Espíritu de Dios. Hay veces en lo que tú tienes que estarte quieto en la presencia mientras Él pelea la batalla. Tú tienes que estarte quieto mientras Él está ganando la guerra. Por eso le dice: quiero que les rodees, y hasta que no escuches una marcha, hasta que no escuches, tú sales y te mueves. ¿Por qué? Porque va delante de ti mi ejército. La palabra lo dice, el Señor va delante de su pueblo, el Señor va peleando la batalla, el Señor va abriendo camino, el Señor va abriendo los espinos, el Señor va peleando la batalla por nosotros. En la presencia David recibió la estrategia, en la presencia, ¿sí?, recibió la palabra de victoria. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Ahí le va. El poder habla de quién es Dios, y la presencia habla de quién eres tú en Dios. ¿Pudo David pelear sin ir a consultar a Dios? Sí. El costo había sido caro. ¿Por qué muchas veces fracasamos nosotros? Escúcheme, no se me pierda. ¿Por qué muchas veces fracasamos? ¿Por qué en muchas ocasiones oramos por algo y nunca llega? Porque oramos y creemos en la palabra que nos dio la vecina. Oramos y creemos en una palabra que leímos en un anuncio. Ay, qué bonito, es bíblico, mira, esa es mía. Y nunca llega. Y luego decimos: ella es pura mentira, nos lavan el coco. Sí, no. Dios es un Dios de orden. Sí, Dios es un Dios de orden. Y dice la palabra de Dios que la fe es por el oír. ¿Y oír qué? La palabra del vecino. Tú vas con el vecino y con la comadre te da una palabra y tú sales en victoria. Sí. Paz de Cristo. Uno sale en bandera de victoria, con bandera, y cuando uno va a la presencia y Dios te da la palabra, entonces tú sales con bandera de victoria, porque el que te la dio es fiel.
para cumplir su palabra. El que te la dio es fiel. Paz de Cristo. ¿Por qué se bajó Pedro de la barca y caminó en el agua? Porque Jesús le dijo, ven. Sí. Jesús le dijo, ven. Sí. Cuando la palabra viene de estar en la intimidad, sí, con Dios, tú te puedes bajar de la barca y caminar en el agua. Tú puedes creer y orar por ello, porque ya te la dio el Señor y Él la va a cumplir. ¿Cuál es el problema? Que no vamos a la presencia y creemos en cualquier cosa, ¿sí? Aunque son bíblicas, ¿sí? Son bíblicas, ¿sí? Pero eso no quiere decir que se te fue dado a ti. Mire, escúcheme. Porque podemos decir, hermano, eso es una herejía. Si eso fuera cierto, así, el diablo fuera predicador. El diablo estuviera convertido. Porque si alguien se sabe de memoria la escritura es el diablo. ¿Qué le dijo a Jesús? Escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Sí, porque no es en el conocimiento humano como se lee, no es en el conocimiento humano como se razona. La palabra de Dios se entiende y se obedece porque ha sido revelada por el Espíritu, ha sido revelada por Dios. El hombre de presencia va y se le revela y la cree. Más de Cristo. Sí. El hombre y la mujer de presencia va y Dios se la revela y él la cree, la toma y se levanta en victoria por esa palabra. Porque yo traigo esta palabra en la que estoy creyendo y estoy orando por ella y no la voy a soltar hasta que la vea, porque fue recibida en la presencia de Dios. No fue recibida de la comadre, ni en el chisme, ni en el café que nos tomamos. La recibí estando en su presencia. La recibí de la misma presencia de Dios. Y quien viene a Dios creyendo que existe Dios, recibe. Paz de Cristo. Mire, ponga la Biblia en Romanos 15, por favor, 10:15, por favor. Cuando tú buscas la presencia de Dios y hablas con Dios, ¿sí? Él te habla, Él te contesta, te da dirección. Fíjese, Romanos 10:15, fíjese cómo dice, por favor. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Sí. Y luego dice el 17, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Está diciendo el evangelista, sí. Qué hermosos son los pies, qué bonito es de aquellos que anuncian el evangelio. Sí. Pero luego dice Isaías, ¿y quién ha creído, sí, en el anuncio del evangelio? ¿Quién ha creído en la palabra que se les anunció? ¿Quién la ha creído? Porque la palabra, yo les decía desde que comencé, la palabra, usted viene a recibir un mensaje, no lo viene a recibir para cumplir, nada más, para decir, ya cumplí, ya, vámonos. No, vienes a recibir un mensaje para que lo apliques en tu vida. Sí. Nos preocupamos en el nombre de Jesucristo por traerle un mensaje y le decimos cómo aplicarlo en su vida. Sí. Por eso dice Isaías, ¿quién ha creído en lo que estoy hablando? ¿Quién ha creído en el mensaje que le estoy dando? Por eso le dije, no guarde su Biblia, téngala en la mano para que usted lo compruebe con la palabra de Dios, no con el librito de fulano de mengano, o el librito que escribió Pengano y Perengano, o el anuncio. No, con la palabra de Dios. Usted la tiene allí para que usted esté comprobando que lo que se está diciendo, para cuando el Espíritu de Dios que mora en usted le haga sentir, ¿sí? Y le diga,
que la palabra que se está predicando le diga, recíbela, porque esa es para ti, recíbela, porque esa se te está dando a ti. Tú la agarras y dices, esta es mi bandera, esta es mi victoria, y empiezas a creer en ella. ¿No es de Cristo? Por eso dice Isaías, ¿quién ha creído en lo que hemos anunciado? Yo dijera ahorita, ¿quién ha creído en lo que estoy predicando? Porque la palabra de Dios viene a tu vida para que la oigas y la creas y camines en victoria. ¿Quieres saber cómo solucionar el problema? Ve a la presencia. Ve a la presencia. En la presencia se escucha el Señor, en la presencia se habla con el Señor. El poder viene por la presencia. Paz de Cristo. El poder de Dios, hermanos, viene para servir. Mire, con esto voy a terminar, pero regálenme su atención. El poder de Dios viene para servir. Y no salgan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el poder de lo alto, para que me sean testigos. Ya tenían la presencia de Dios, ya la tenían. El poder viene del cielo, la presencia habita en nosotros. No os dejaré huérfanos, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y vendremos con mi Padre y haremos morada en usted. La presencia está en la iglesia, está con nosotros. La presencia es la que nos quebranta, la que nos hace llorar. La presencia es la que nos sostiene firmes en el momento de una prueba. La presencia es la que te mantiene firme cuando pierdes un familiar. La presencia es la que te da las fuerzas, la que te da el consuelo, la que te dice, no estás solo, estoy contigo. La presencia, ahí está el poder. El poder viene sobre ti cuando enfrentas al diablo. El poder viene sobre ti cuando enfrentas un problema. El poder viene para servir. Y en el poder se desatan los dones. Por eso la persona que no sirve en un ministerio, que no evangeliza, que no hace nada, tiene presencia sí, y se goza y llora, pero hasta allí. Padre Cristo. Pero luego de repente entra por ahí una persona que no es agradable a nosotros y se arrepiente genuinamente y dice, yo voy a traer un alma y le voy a hablar a mi vecina, a mi primo, a mi amigo. Viene el poder sobre él y el que está sentado se pone celoso. No, el poder viene cuando sales a la batalla. El poder viene cuando sales a la guerra. El poder viene cuando estás peleando. ¡Oh, de Cristo! La presencia es para tener comunión, para platicar con Dios. Se puede ministrar en la presencia, sí. Se puede ministrar en el poder, sí. Paz de Cristo. ¿Puede pararse a predicar aquí a alguien que no tenga presencia de Dios? Sí. Que hable bien bonito. Pero a la hora que hace el llamado, hay milagros y sanidades, sí, porque el poder viene para ministrar a su pueblo. Pero luego este predicador, cuando muera y esté en la presencia de Dios, le va a decir, Señor, pero si en tu nombre sanaron los enfermos, en tu nombre eché fuera demonios. El Señor va a decir, pero a ti no te conozco. No recuerdo haber tenido una plática contigo. No recuerdo haber tenido intimidad contigo. No recuerdo que me hablaras a las 5 o 6 de la mañana o a las 3. No recuerdo que estuviéramos tú y yo un día juntos hablando y platicando. No lo recuerdo. No te conozco, hacedor de maldad. ¿Paz de Cristo? Sí. Por eso Saúl perdió la presencia. Saúl era un rey puesto por Dios, ungido para el pueblo, sí. Y ganó muchas guerras, sí. Pero cuando perdió la presencia, ni del arca se acordaba. Y usted sabe cómo acabó. David era un hombre que se movía en la presencia. Y aunque era valeroso, era valiente, era un guerrero, se movía en la presencia de tal manera que muere de viejito y en su cama. Nunca perdió una guerra.
pero vivía en la presencia. No se puede descuidar la presencia. Paz de Cristo. Les decía en el culto de la mañana, los dones se desatan en el poder de lenguas, de sanidades, todos los dones. ¿Estamos? Pero solamente la presencia de Dios echa fuera a los demonios. Para que no lo entendió, el Señor Jesús dijo: si yo echo fuera demonios por el dedo de Dios, quiere decir que el reino de los cielos está aquí. Dijo el Señor Jesús: si yo echo fuera a los demonios por el dedo de Dios, entonces el reino está aquí, el rey está aquí. ¿Sí? Está aquí. ¿Puede haber cristianismo sin Cristo? Sí. Si hay cristianismo sin Cristo, sí. Pero no puede haber expulsión de demonios sin presencia de Dios. Había un demonio que se gozaba todos los sábados en la iglesia. Todos los sábados iba a la sinagoga y se gozaba y aplaudía y se pegaba en el pecho y se hincaba. Pero cuando llegó la presencia, en cuanto entró la presencia en la sinagoga, aquel demonio se paró y dijo: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Has venido a atormentarnos? Ni siquiera el Señor había hablado, ni siquiera lo había reprendido. Me siento que el Señor ni siquiera lo vio. Pero cuando la presencia se manifiesta, no necesitas reprender a los demonios salen solitos, porque nada está por encima de la presencia. Nada está por encima de la presencia. El pueblo de Israel, si usted ha leído y lee, no era temido o no le tenían miedo, ¿sí?, por las manifestaciones de Dios. Le temían porque decían: porque su Dios camina con ellos. No decían: porque abren el mar. No, decían: porque su Dios camina con ellos. Y su Dios camina con ellos, ¿quién contra ellos? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Paz de Cristo, hermano. Hermano, la presencia de Dios no es todo para nosotros. La presencia de Dios no es todo. En todos lados hablan en lenguas. Y el diablo también hace sanidades. Pero hay una cosa que no se puede imitar: la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios. Sí, paz de Cristo. Sí. La presencia de Dios te quebranta, te humilla, te perdona, te consuela. La presencia lo es todo. Sí. Hermano, amigo, ¿te has preguntado si Dios quiere que pelees o que tengas paz? Posiblemente estás peleando una batalla que Dios dijo: espérate, pero como no entraste a la presencia, ya estás allá agarrado del puro mechero. Sí. En la presencia se recibe la dirección, en la presencia se recibe la palabra de victoria. La presencia lo es todo. Por eso es que oramos, por eso es que nos humillamos, que nos quebrantamos. La presencia lo es todo. La presencia Dios te la dio el día que te arrepentiste genuinamente, te dio la presencia. Y esa presencia es la que debes de hacer crecer en ti. Esa presencia es la que debe de crecer. El poder viene cuando haya un problema, una situación. Viene el poder.
pero la presencia es la que tenemos que cuidar, esa no la podemos perder. ¿Ha visto usted alguna casa de un hermano donde cuidan lo que se habla, se ponen alabanzas cristianas, se cuida lo que se ve, y luego de repente llega alguien a esa casa y se incomoda, le duele la cabeza y se va rápido? ¿Sabe por qué se va? Por la presencia. Tú no necesitas reprenderlo, se molestan al puro estar con ellos, se sienten incómodos por la presencia. Sí, esa es la que tenemos que cuidar, que la presencia de Dios esté con nosotros. Póngase de pie, por favor. Voy a invitar al altar a quien guste pasar. Presencia es lo que tú eres en Dios. Poder es lo que habla de Dios. Venga al altar quien guste, véngase corriendo. Póngase en su lugar y vamos a orar. Levante sus manos. Vamos a buscar su presencia. Nunca ha perdido una batalla, su nombre tiene todo el poder, sus palabras son espíritu y vida y dan aliento a mi ser. En el desierto Él es Dios y su gloria hoy podemos ver. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección.